Un cordial saludo, jovencitos. Les habla el profesor Mario Quispe Gutiérrez del curso de Física 2 de la mejor academia, la Academia Bryce. ¿Cómo están, jovencitos? ¿Qué tal, jovencitos? ¿Qué tal, señoritas? Muy bien, un cordial saludo a cada uno de ustedes. Hoy tenemos un tema muy interesante en el curso de Física 2, el tema de gases ideales. Así que no perdamos más tiempo, estamos en la mejor academia, la Academia Bryce. El día de hoy trabajamos el tema de gases ideales. Así que atento, atento, ya estamos con la pantalla compartida. ¿Sí? A ver, confirmen por favor, ¿se me escucha? ¿Ya? A ver, hemos iniciado grabación. ¿Listo? Ya hemos iniciado grabación. Ahora sí, comenzamos. Gases ideales. ¿Qué es un gas ideal? ¿Qué es un gas ideal? Atento, acá está en la pantalla. ¿Sí? Gas ideal, llamado también gas perfecto. Recuerda esto, joven, recuerda. Gas perfecto. Son aquellos que cumplen con los postulados de la teoría cinética molecular. La mayor parte de los gases a temperatura ambiente y a presión atmosférica se comportan como gases ideales. ¿Ya? Vamos a ver la primera formulita que vamos a utilizar, llamada la ecuación de estado. Mira la pantalla. Ecuación de estado. Atentos, por favor, apaguen los micrófonos. Ecuación de estado. ¿Sí? ¿Cuál es la ecuación de estado? Pues fácil, mira. Cuando hablamos de un estado, hablamos de un estado termodinámico. Por ejemplo, yo tengo un estado ahorita. Tengo una presión, tengo un volumen, una temperatura y una cantidad de moles. ¿Correcto? ¿Qué pasa si me voy a correr? Al regresar, mi volumen no va a ser el mismo. Tal vez esté agitado. La presión tampoco. La temperatura de mi cuerpo tal vez se eleva. Tal vez por ahí me comí un sanguchito y aumenta mi número de moles, etc. Cambia mi estado. La fórmula, ¿cuál es? Aprende. Presión absoluta por volumen es igual a la constante universal de los gases R por la temperatura por el número de moles. Esta es la famosa ecuación de estado. ¿Ya? No olvidar. La famosa ecuación de estado. ¿Correcto? Muy bien. A ver, un ratito, se movió la paleta. Ahí está. Excelente. Mnemotecnia, se le dice pavo ratón. Pavo igual a ratón. ¿Listo? Ya está. Muy bien. No olvidemos las unidades. Esto es muy importante, jóvenes, aprenderse las unidades. ¿Y cuáles son las unidades, profesor? Lo que te presento en la pantalla. Mira, la presión se mide en pascales y se llama presión absoluta. Cuando hablo de la presión absoluta, me estoy refiriendo a la presión manométrica más la presión atmosférica. Es la suma de dos presiones, la manométrica más la atmosférica. Profe, no entiendo nada. En la práctica me vas a entender, ¿ya? La presión atmosférica, ¿qué valor tiene? Es la presión que se da a nivel del mar, ¿ya? La presión atmosférica. ¿Y su valor es de cuánto? Acá está en la pantalla. Mira, muy importante este valor. 1,013 por 10 a la quinta. La presión ATM, atmosférica. En algunos casos le ponen P sub 0, es lo mismo, ¿ya? No te olvides este valor. Claro que lo puedes redondear y facilitar, ¿sí? Para tus operaciones, ¿ya? La manométrica viene a ser la diferencia entre estas dos, ¿correcto? Muy bien. Pero eso ya lo veremos más adelante. La temperatura absoluta se mide en Kelvin, volumen metro cúbico. La constante universal de los gases tiene un valor 8,31 Joule por mol Kelvin y N es el número de moles que se mide en mol. Recuerda, por favor, todas las unidades se encuentran en el sistema internacional y fueron preguntas UNSA. A ver, respondan, jovencitos. ¿En qué unidad se mide la presión absoluta? Pascales, pascales. Bien. La temperatura absoluta.
Kelvin, Kelvin. Respondan. Volumen. Metro cúbico, metro cúbico. Correcto. Y la constante universal de los gases, ¿qué valor y unidades presenta? 8,31 Joule por mol Kelvin. No olvides, 8,31 Joule mol Kelvin. Joule por mol Kelvin se dice, Joule por mol Kelvin. Y N, número de moles en mol, ¿correcto? Muy bien, apaguen los micrófonos para que no se filtre, por favor. Ya está. Bien, jovencitos, esa es la famosa ecuación de estado, ¿ya? Y aquí llamamos la famosa ecuación general. La ecuación general. Ah, pues fácil. Mira, no es un militar, jovencitos. La ecuación general es el famoso pavito, pavito. Cuando tenemos dos estados, ¿sí? Un estado inicial y un estado final. Por ejemplo, una presión inicial, volumen inicial y temperatura inicial. ¿Puede cambiar? Claro que sí. A una presión final, volumen final y temperatura final. ¿Correcto, jóvenes? Hay un cambio en el estado. Pavito, pavito, la mnemotecnia. ¿Correcto? Ya está. Muy bien, jóvenes. Ahora, vamos a ver los procesos termodinámicos. ¿Puedo borrar la pantalla? Claro que sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Continuamos los procesos termodinámicos. Vamos a ver el primer proceso. Se llama la ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac. ¿Correcto? Acá está. Mira. Acá está la pantalla, jóvenes. La ley de Gay-Lussac. Proceso isócoro. El segundo proceso se llama proceso, ¿sí?, isobárico. La ley de Charles. No te olvides. ¿Correcto? Y el tercer proceso, la ley, proceso isotérmico, Boyle-Mariotte. Ahí está. Vamos a completar cada proceso, así que atento. A ver, cuando hablamos de proceso isócoro, jóvenes, se refiere a un volumen constante. Recuerda esto, volumen constante, no cambia el volumen. Isobárico, presión constante. E isotérmico, temperatura constante. Quiero que te grabes muy bien estos valores. Bueno, estas condiciones, mejor dicho. ¿Ya? ¿Y cómo es la fórmula para un proceso isócoro? Si el volumen es constante, de la ecuación general se va volumen y me queda presión sobre temperatura, presión sobre temperatura. Pato, pato. Pato igual a pato. No te olvides. En cambio, en un proceso isobárico, la presión es constante. Se va la presión y te queda volumen sobre temperatura. Volumen sobre temperatura. Vete, 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 vete. ¿Correcto? En cambio, en isotérmico se va la temperatura. ¿Y qué me queda? Pavo, pavo. Pavo, pavo. No te olvides. ¿Ya? Muy bien, jovencitos. Ahí está. Excelente. Fácil. Ahora, estas ecuaciones las vamos a llevar gráficamente. Gráficamente. Fíjense bien, por favor. Acá está la primera gráfica del problema. Ahí está. Presión versus temperatura. ¿Sí? Tenemos tres gases ideales. 1, 2, 3. ¿Sí? Cada uno con su volumen. Pero fíjate que la temperatura y la presión. ¿Correcto? Yo te pregunto, ¿quién presenta un mayor volumen? Un mayor volumen. 1, 2 o 3. Pues fácil. Vamos a ver. Vamos a ver. Fíjate. Fíjate, campeón. ¿Cuál de los tres presenta mayor y menor volumen? ¿Correcto? Vamos a ver, vamos a ver. Atentos, por favor, atentos. Mira la demostración. Ecuación general. Pavo igual a ratón. ¿Recuerdas? Ahí está. La temperatura divide la presión y así tengo la ecuación del isócoro.
y me quedaría constante universal por el número de moles sobre volumen. Recuerda que el número de moles y la constante permanece constante, correcto, no va a cambiar eso no va a cambiar. Por lo tanto me queda así, presión sobre temperatura, ¿sí?, igual a una constante que vamos a ponerle 1, un número, volumen. Y en vez de poner igualdad vamos a poner proporción. Borramos la igualdad y ponemos proporción. Para entender qué estamos haciendo. Mira, la relación de presión versus temperatura me da la inversa del volumen. Quiere decir, si tú analizas este gráfico, por ejemplo, volumen 3, a este punto, mira, aquí bajas, acá tienes la temperatura, acá tienes la presión, acá un ángulo θ. Si tú aplicas la pendiente, te darás cuenta que presión sobre temperatura es la pendiente M, o la famosa tangente de θ, es la pendiente. La pendiente es inversamente proporcional al volumen. La pendiente es inversamente proporcional al volumen. Quiere decir, a menor pendiente, mayor volumen. A mayor pendiente, menor volumen. Y con eso tenemos la respuesta. El volumen 3, como tiene menor pendiente, tiene mayor volumen. Y así, el 1 tiene mayor pendiente, menor volumen. Y ya tenemos la respuesta. Esto viene en teoría, así que atentos. Ahora, jovencitos, ustedes solitos vamos a trabajar en la gráfica de volumen versus temperatura. Toma atención, por favor, toma atención, no te distraigas. Atento. Ya está. Muy bien. Volumen versus temperatura. Por lo visto, se va a cumplir lo mismo que el anterior, ¿o no, campeón? Creo que sí. Si haces el mismo análisis, campeón, mira, si no me entendiste el primero, voy a hacer el segundo. ¿Correcto? Así que atento, Mira, voy a repetir. Vamos a hacer la demostración. Ecuación general. Pavo igual a ratón. Ahí está. Mira, yo quiero volumen sobre temperatura. Volumen sobre temperatura. Constante universal por número de moles sobre la presión. Entonces, R por N es una constante. Y me quedaría volumen sobre temperatura igual o inversamente proporcional a la presión. Inverso, por eso está dividiendo. Y si analizamos la gráfica, por ejemplo, mira acá, en este punto, el ángulo tetita, temperatura y presión. Tú analiza la pendiente de θ, aquí es igual, no es presión sobre temperatura. No ves que aquí, repito, mira, esto no es presión y aquí no es temperatura. ¿Sí o no, jovencitos? Ahí está, ¿no ves? Mira, de la pendiente. Disculpa. Sí, nadie me dijo nada. ¿Por qué no hablan, jóvenes? Acá es volumen. Me estoy confundiendo con otra gráfica. Mira acá. Volumen, ahora sí. Volumen sobre temperatura, es la pendiente. Y mira, esa pendiente o tangente de θ, como quieras llamarlo, es la inversa de la presión. Por eso decimos entonces, ¿dónde la presión será mayor? Donde hay menor pendiente. ¿Dónde hay menor pendiente? En 3. Entonces la presión 3 es mayor, le sigue el 2 y la menor sería la 1. ¿Correcto? Ahí está la demostración. ¿Sí, jovencitos? Pregunta de examen. Ahora, ¿cómo será la gráfica de un proceso isotérmico? Acá está lo interesante. La gráfica de un proceso térmico no es como estamos analizando actualmente. Acá ya te lo tienes que memorizar, campeón. Son unas hipérbolas equiláteras. Estas curvitas, ¿sí? El proceso isotérmico te da una gráfica llamada hipérbola equilátera. ¿Correcto? ¿Sí? Hipérbola equilátera. Pregunta de la UNSA. ¿En qué proceso termodinámico la gráfica es una hipérbola equilátera? En el isotérmico, profesor. Ahí está.
Pero fíjate, tengo 3 isotermas, 1, 2 y 3. ¿Cuál será la de mayor temperatura y menor temperatura? Facilito. El que está por encima de otras isotermas es de mayor temperatura. ¿Quién está por encima de las 3 isotermas? El 3, pues joven, mira, ¿no ves que está encima de las demás? Entonces la temperatura 3, la isoterma 3, es de mayor temperatura. Y la que está por debajo, el 1, la de menor temperatura. Grábate por favor esto, campeón. Nuevamente repito, son 3 isotermas. La que está por encima de las demás es la de mayor temperatura. La que está por debajo de las demás es la de menor temperatura. No olvidar. ¿Ya, jovencitos? Excelente. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jovencitos? Vamos a comenzar con la sección problemas. Obviamente que hay mucho más que hablar aquí en lo que es gases ideales, pero vamos paso a paso, ¿ya? A ver, una pregunta curiosa, curiosidades físicas. Punto número 6. ¿Por qué los alimentos en una olla a presión se cocinan más rápido? Explique por qué. A ver. Mira, vamos a aplicar la termodinámica, en el caso de gases ideales, para explicar este fenómeno. ¿Por qué los alimentos se cocinan más rápido en una olla a presión? Fíjate, una olla de presión, ¿en qué se diferencia con el resto de ollas? Es que la olla de presión tiene una tapa hermética que cierra la olla. Escucha. Manteniendo el volumen constante. Si tú puedes servir a calentar aquí, no sé, tus alimentos con agua, el agua se vaporiza y quiere expandirse como vapor, quiere expandirse. Pero al tener una tapa hermética no se expande, no puede expandirse, por lo tanto solamente contiene el volumen del recipiente, en el caso de la olla, un volumen constante. El volumen es constante, pero yo te pregunto, alumnos, respondan, yo te pregunto, ¿la presión aumenta o disminuye? ¿Qué sucede con la presión? Respondan. La presión aumenta. Si lo estás calentando, campeón, aumenta. Lo estás calentando, la presión aumenta. Si lo estás calentando, aumenta la presión. Al decir calentar, le estoy entrando calor. ¿Qué sucede con la temperatura? ¿Aumenta o disminuye? Le estás entregando calor. ¿Qué sucede con la temperatura? Respondan. También aumenta la temperatura, aumenta la presión y mantenemos el volumen constante. ¿Correcto? Ese aumento en la presión, escucha, muy aparte que le estás entregando calor, gracias a que la presión aumenta, también aumenta la temperatura. O sea, le ayuda a que aumente más rápido la temperatura. Ese aumento en la presión ayuda a que la temperatura también aumente. Profe, pero no sería lo mismo que tenga sin tapa, igual se va a calentar. Sí, tienes razón. Si la olla estaría sin tapa, jovencitos, igual también se va a calentar porque igual el calor le entrega temperatura. Bueno, no el calor le entrega, sino el calor incrementa la temperatura, ¿no? Acá de los alimentos. Pero al taparlo, la presión ayuda a que la temperatura aumente más rápido y los alimentos cocinen, ¿correcto? Más rápido. Respuesta correcta, respuesta Bryce. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Vamos rápidamente con otra preguntita. Mira. Pregunta número 19. Ya tiene su respuesta, pero vamos a darle solución. Atento.
Palabra mágica, solución. Así que atento, mira. Dada una masa de hielo de 10 metros cúbicos a 15 grados Celsius y 763 milímetros de presión, muy bien, haya su volumen a 6 centímetros y 420 milímetros de presión. Mira, tengo datos iniciales. Vamos a hacerlo paso a paso. Datos primero iniciales. ¿Sí? Tengo un volumen inicial de 10 metros cúbicos. Tengo una temperatura inicial de 15 grados Celsius. Tengo una presión inicial de ¿cuánto? 763 milímetros de presión. ¿Correcto? Hallar el volumen. Datos finales. Datos finales. Volumen final, no sabemos. La temperatura final, sí, menos 6 grados Celsius. La presión final, 420 milímetros de presión. ¿Correcto? Voy a aplicar la ecuación general. Presión inicial por volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final por volumen final sobre temperatura final. ¿Correcto, jovencitos? Ahora vamos a reemplazar nuestros datos. Eso es todo. Pero tener cuidado con algo importante: las unidades. La presión, milímetros de mercurio, mira. Recuerda que hay tres tipos de presión: la absoluta, la manométrica y la atmosférica. Acá no me especifica que sea la presión manométrica. Recuerda que debemos trabajar aquí con la presión absoluta. Entonces estamos sobreentendiendo que estas son presiones absolutas. No hay que hacer ninguna conversión, ¿ya? Ya que la pregunta no me especifica qué tipo de presión es, se entiende que es la absoluta. En cambio la temperatura no. La temperatura está en Celsius. Yo no quiero Celsius, yo quiero Kelvin. Debes convertirlo a Kelvin. La pregunta es: ¿cómo convierte la temperatura Celsius a temperatura Kelvin? Sumándole 273. Sumándole 273. Entonces acá súmale 273. ¿Cuánto es para que te dé Kelvin? Sería 288 Kelvin. Yo no quiero Celsius, yo quiero Kelvin. 200 menos 6 más 273, 267 Kelvin. Profesor, ¿siempre se trabaja en Kelvin? Siempre en Kelvin. Ahora reemplazamos. Presión inicial, 763 milímetros de presión. Volumen inicial, 10 metros cúbicos. Temperatura inicial, 288 Kelvin. Presión final, 420 milímetros de presión. Volumen final, Temperatura final, 267 Kelvin. Ahora mira, milímetro de presión, se va. Kelvin con Kelvin, se va. Jovencitos, tenemos que despejar todo esto. Sería, 763 por 267 entre 288 por 420, dando el resultado 1.68 metros cúbicos. ¿Correcto? Aquí está mal la pregunta. A ver, un ratito. Déjame revisar. Ah, claro, me faltó el 10, ¿no? Faltó multiplicarlo por 10. Correcto, sí. He hecho toda la multiplicación, excepto por el 10. 16,8, ya está, así sale la respuesta. Ese es el volumen final. Jovencito, 267 multiplica a 763 por 10. 420 pasa a dividir. Puedes reducir si quieres, ¿ya? Bueno, eso ya es parte operativa. Usted tiene que resolverlo, la parte operativa. Eso es matemática básica. ¿Alguna pregunta, jovencitos?
Muchas gracias. Vamos a continuar con la pregunta 21. Hallar la temperatura final en grados centígrados necesaria para que 10 litros de helio a 10.020 Kelvin y 0,1 atmósferas pasen a ocupar un volumen de 20 litros a 0,2 atmósferas. Atento, campeón. Por lo visto es lo mismo que el problema anterior. Ecuación general. ¿Sí? Nuevamente. Dato inicial, dato final. Inicialmente tenemos para que 10 litros, mira, volumen inicial 10 litros. Temperatura inicial 10.020 Kelvin. La presión inicial 0,1 atmósferas. Vas a ocupar un volumen final. Mira acá, campeón. De 20 litros. A la temperatura final es justamente lo que me pide. La presión final 0,2 atmósferas. Nuevamente, presión inicial, volumen final sobre temperatura final. ¿Es igual a qué? Presión final, volumen final sobre temperatura final. ¿Correcto? Voy a reemplazar los datos. Atento. ¿Ya? Presión inicial 0,1 atmósferas. Volumen inicial 10 litros. Temperatura inicial 10.020 Kelvin. Presión final 0,2 atmósferas. Volumen final 20 litros. Temperatura final Maniachanichu. Operamos rápidamente. Litro con litro se va. Atmósfera se va. Hay que hacer toda la operación y calcular la temperatura final. ¿Cuánto sale? 0,2 por 20. ¿Sí, no, verdad, bonitos? 0,2 por 20. Eso por 10.020 también, ¿no, bonitos? ¿Entre cuánto? 0,1 por 10, ya sabemos que va a ser 1. Y me va a dar 40.080. Kelvin, ¿ya? Espera un ratito. Yo no quiero Kelvin. Yo quiero Celsius. ¿Ya? A ver, para que sea... Uy, pero eso no va a cuadrar, jovencitos. Es que es demasiado, creo que no sé, creo que no es 10.020. Tal vez sea 100,20. ¿Ya? A ver, déjame probar un ratito, a ver, déjame analizar. ¿Sí? Sí, jovencitos. Es 100,20, ¿ya? 100,20 Kelvin, 100,20. ¿Sí? 100,20. Error de tipeo. ¿Te va a dar cuánto? 400,80, ¿no? Ahí está. ¿Cómo pasa esto a Kelvin? Perdón, a Celsius. A este valor simplemente réstale, ya no súmale. Ahora le vas a restar 273 y te va a dar 127, ¿cuánto? 127,8. A ver. 400.8 menos 273 te va a dar 127,8, ¿no, jovencitos? Está bien. Grados Celsius. Profe, no está igualito. Es un aproximado, pijitos, son decimales, ¿ya? Respuesta correcta. Respuesta Bryce. ¿Está difícil, jovencitos? Más o menos. Fácil, ¿no? Solamente hay que saber reemplazar y operar, hijo, nada más. Si me dirías difícil sería por la parte operativa, pero realmente está fácil, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos rápidamente, a ver, con la pregunta número 27. Pregunta 27. Borramos la pantalla. Pregunta 27 de la guía. Atentos. En cierto proceso la presión de un gas se cuadruplica, mientras que su volumen se reduce a la mitad. ¿Cuántas veces aumenta su energía interna? Ya, un dato muy importante. Nota. Cuando hablamos de energía interna,
Cuando el problema diga energía interna, se simboliza con la letra U mayúscula. Energía interna es una función directa de la temperatura. Cuando tú hablas de energía interna, estás hablando también de la temperatura. No estoy diciendo que energía interna es temperatura. No. Es una función directa. Quiere decir, si aumenta la temperatura, aumenta energía interna. Si disminuye temperatura, disminuye la energía interna. ¿Sí, jovencitos? Ya está. Esa parte no lo olvides, por favor, ¿ya? Es así como tenemos que analizarlo. Muy bien. Excelente, mis campeones. Ahora sigamos. Mira, en cierto proceso la presión de un gas se cuadruplica mientras su volumen se reduce. Ya, mira. Me habla de un estado inicial y estado final. Vamos a poner la palabra mágica. Solución. Atento, campeón. Solución. Mira. Presión inicial va a ser P. Volumen inicial va a ser V. Temperatura inicial T. Datos finales. Presión final se cuadruplica, 4P. Volumen final se reduce a la mitad, V medios. Temperatura final es la incógnita. Ahí está, así planteas tu problema. Y ya sabemos qué fórmula aplicar, la ecuación general. Presión inicial, volumen inicial, sobre temperatura inicial, pavito. Presión final, volumen final, sobre temperatura final. Ya tengo la ecuación general. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazar. Presión inicial P, volumen inicial V, temperatura inicial T, presión final 4P, volumen final V medios, temperatura final. ¿Y ahora qué hacemos? Simplificamos. Correcto. Temperatura final, ¿cómo quedaría entonces? Acá sería 2, mitad, 2, ¿no, jovencitos? 2 veces la temperatura inicial. Mira, la temperatura final es el doble de la temperatura inicial. Entonces, mira, atento, importante, no vas a caer, importante. Fíjate cómo voy a analizar. La temperatura inicial, que es T, también es lo mismo que decir T, es lo mismo, ¿sí? Presenta una energía interna U, ¿correcto? Ya está. Que es simplemente U. Ya, mira. Luego, la temperatura final, 2 veces T. Por lo tanto, la energía interna final va a ser el doble, 2U. La pregunta es, ¿cuántas veces aumenta la energía interna? Te está pidiendo la variación. Atento, joven, atento. Te pide la variación de energía interna, o sea, final menos inicial. Te está pidiendo la variación. ¿Cuántas veces aumentó? Y simplemente, ¿qué hago? Una resta. 2U menos 1U, ¿qué te queda? 2U menos U, ¿qué queda? 1U. La pregunta es, ¿cuántas veces aumentó? ¿Aumentó 2 o aumentó 1? Aumentó en 1, aumentó, correcto, 1. Ya no vas a pensar que es 2, algunos han marcado 2, no, es 1, es una variación. ¿Ya? Respuesta correcta, respuesta Braille, la de Amorcito. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Pregunta 28. Continuamos, jovencitos. Pregunta 28. Atento. Un neumático del automóvil del profesor Mario, o sea, de quien les habla, se infla a una presión absoluta. Mira, acá te está especificando el tipo de presión, cuidado, absoluta, de 4,5 por 10 a la 5 pascales, a la temperatura de 27 Celsius. Ya todos se darán cuenta que no trabajamos con Celsius, trabajamos con Kelvin. Ya debe estar convirtiéndolo. ¿Con cuánto? Se le suma 273, no te olvides. Después de manejar como una loca, la temperatura del aire en la llanta aumenta A. No dice aumenta en, dice A, o sea, la final. No es variación, es la final. Tienes que convertirlo a Kelvin.
Suponiendo que el volumen del neumático no cambia, volumen no cambia, volumen constante. Volumen constante, ¿qué proceso es? Respondan. ¿Será isócoro, isobárico, isotérmico? Volumen constante, isócoro. No te olvides, isócoro. Vamos rápidamente. Palabra mágica, solución. La nueva presión absoluta del neumático en pascales. Ahí está. La nueva presión. Presión inicial, volumen inicial, temperatura inicial. Presión final, volumen final, temperatura final. Jovencitos, como te está diciendo, campeón, te está diciendo, temperatura, volumen constante, se va el volumen. Me queda pato, ¿correcto? Presión inicial, ¿cuánto vale? Que es absoluta. Ahí está. 4,5 por 10 a la 5 pascales. La temperatura inicial 27. Tienes que sumarle 273 para convertirlo a Kelvin. Presión final es justo tu incógnita. La temperatura final, ¿cuánto era? 47. En Kelvin más 273. Tienes que hacer toda esa operación. ¿Cuánto sale, jovencitos? ¿Cuánto sale? Respondan. $4,8 por 10 a la 5 pascales. Esa sería la presión final. Fíjate, si el profesor Mario maneja y aumenta la temperatura del neumático, aumenta la presión. Esta fue pregunta UNSA del CEPRUNSA virtual el año pasado. ¿Sí? Seguimos. La presión manométrica del neumático. Presión absoluta es igual a presión manométrica más presión atmosférica. ¿Sí? Simplemente hay que reemplazar. Esta presión final que acabas de hallar es una presión absoluta, ya que has trabajado con una absoluta. Presión absoluta, ¿cuánto es? 4,8 por 10 a la 5. Te pide presión manométrica. La presión atmosférica, ¿cuánto vale? 1 por 10 a la 5 también, ¿ya? Pascal, pascal, no te olvides. Pasa a restar. 4,8 menos 1, 3,8. Ese esfuerzo mental para restar. 10 a la 5 pascales. Y esa sería la presión manométrica. Respuesta correcta. Respuesta Bryce. La alternativa B de Bryce. ¿Sí? No, me estoy equivocando, disculpa. Estoy ciego. La C de corazón contento. Muy bien, jovencitos. ¿Alguna pregunta? Continuamos, jovencitos. Pregunta número 30. Pregunta número 30. Un gas se encuentra a 30 grados Celsius. ¿Cuál será su volumen? ¿Cuál será su nueva temperatura si su presión se reduce en un 20%? A volumen constante. Ya, me está pidiendo porcentaje. Atento, mira. Esta pregunta podría venirte. Palabra mágica, solución. Aplicamos la ecuación general. Presión inicial, volumen inicial sobre temperatura inicial es igual. Presión final, volumen final, temperatura final. A ver, vamos a reemplazar los datitos, ¿correcto? Ahí está. Presión final, presión inicial. Si un gas se encuentra a 30 grados Celsius, ¿cuál será su nueva temperatura si su presión se reduce? Allá. La presión inicial es el 100%. Volumen inicial
Dice volumen constante, ¿no? Ah, se va el volumen, pero más rápido, pues, jovencitos, por favor. Temperatura inicial 30 grados Celsius, 30 más 273. Presión final dice que se reduce en 20%, o sea, de 100% se reduce 20. ¿Cuánto queda? 80%. ¿Cuál será la nueva temperatura final? Que nada más, profesor, nada más, jovencitos. Tenías que hacer bien tu planteamiento. ¿Listo? Y ahora simplemente se va el porcentaje y ya está todo. Sería entonces 80 por 30 más 273 entre 100. ¿Correcto? ¿Y cuánto te va a dar? La temperatura será en cuánto? 242,4 Kelvin. Profe, no hay. Debes convertirlo a Celsius. ¿Y cómo lo regreso a Celsius? Haciendo la resta, menos 273. Réstale ese valor y te va a dar menos 30,6 grados Celsius. Profe, una pregunta, dime, ¿por qué lo convierte a Kelvin si al final lo va a regresar a Celsius? ¿Por qué mejor no lo dejamos en Celsius y ya me da de frente Celsius? Mira, si tú no lo conviertes, campeón, verás que no te va a dar el mismo resultado. Hazme caso. Siempre se convierte a Kelvin. Siempre se convierte a Kelvin. Por más que te dé Celsius, siempre, por más que te pida Celsius, tú conviértelo a Kelvin y al final lo regresas nuevamente y verás que no te sale lo mismo. ¿Ya? Respuesta la A de amor. Respuesta correcta, respuesta Bryce. ¿Alguna pregunta más, jovencitos? Continuamos. Pregunta número 32. Atento. En cierto gas, la presión absoluta se incrementa en 100% y la temperatura absoluta en 50%. El volumen del gas, igual que la pregunta anterior. Palabra mágica, solución. A ver. SUA, ecuación general, pavito. Ahí está la ecuación general. Muy bien. Y dice así: en cierto gas, la presión absoluta se incrementa en 100%. Quiere decir, si acá es el 100%, la presión final será 200%, se incrementa en 100%, 200%. Y la temperatura absoluta en 50%. Si la temperatura inicial era 100%, la temperatura final 150%, se incrementa en 50%. El volumen del gas será volumen inicial V, volumen final no sabemos, ¿correcto? El volumen inicial se le considera en este caso el 100%. Todo dato inicial siempre va a ser considerado 100%. Volumen final no sabemos cuánto. Son simplemente porcentajes. Vamos a darle solución. SUA, se va. SUA, me queda 2. Sería acá 150, acá mitad 1, mitad 75. Volumen final quedaría solamente 75%. Si el volumen inicial era 100%, volumen final es 75%, ¿qué decimos? ¿Aumenta 75% o disminuye en 75%? ¿Será así? ¿Aumenta? No, ¿verdad, joven? Tengan cuidado. Uy, ¿qué pasó acá? Un rato, por favor. Ahí está. Escúchame. Mira, nos quedó un volumen final de 75%. Era 100%. El volumen inicial era 100%. Ahora me queda 75%. ¿Aumentó en 75%? No. ¿Qué decimos? ¿Aumentó en 25%? No. Disminuyó en 25%. De 100 a 75, ¿cuánto ha disminuido? 25%, disminuye 25%. La D de Dimas. Respuesta correcta. Respuesta Bryce. A ver, jovencitos, ¿alguna pregunta?
Continuamos con la pregunta 33, así que atentos. Pregunta 33. A ver, palabra mágica, solución. Y dice así: un gas a 27 grados Celsius es calentado y comprimido de tal manera que su volumen se reduce a la mitad y su presión se triplica. ¿Cuál será la temperatura final? Pavito, pavito. Nuevamente, mira, pavito, pavito. Ahí está. Pavito, pavito. ¿Correcto? Esa es la fórmula que vamos a aplicar. Paso a paso. Presión inicial. Un gas se encuentra a 27 y es calentado y comprimido de tal manera que su volumen se reduce a la mitad y su presión se triplica. Presión inicial, volumen inicial, ya, y la temperatura inicial es 27 más 273. Plantea bien la ecuación, ¿eh? La presión final, dice, se triplica 3 veces la presión inicial, ¿correcto? Ahí está. Volumen final, la mitad del inicial, V medios, ahí está, es la mitad, dice, ¿no? La mitad, V medios. ¿Cuál será la temperatura final? Eso es todo, amiguitos. A ver, suá, suá, se va, suá, suá, se va. Ahora, tienes que despejar la temperatura final. ¿Cuánto sale, jóvenes? $450 Kelvin. ¿Te piden Kelvin? No, no pide Kelvin. ¿Qué pide? Celsius. Réstale 273. Réstale 273 y te va a dar 177 grados Celsius. Repito, para los tardones, ¿el problema te da Celsius? Sí. Profe, ¿por qué pierdo tiempo convirtiéndolo a Kelvin? ¿Por qué mejor no lo dejo en Celsius? Siempre. Métete esto en la cabeza. Siempre se convierte a Kelvin. Siempre se convierte a Kelvin. Y al final, si te pide Celsius, pues lo regresas al final. Pero siempre, por favor, no se olviden. La presión en pascales, ¿ya? Presión absoluta. Si el problema te da manométrica, debes convertirlo a absoluta. ¿Cómo? Sumándole la atmosférica. Si jóvenes, respuesta la B de Bryce. ¿Alguna pregunta, jovencitos? Bien, jóvenes, llegamos al final de la clase, lamentablemente. El tema estaba bien interesante, ¿sí? Es una pena, ya nos tenemos que despedir. Nos vemos la próxima clase, jovencitos. Cuídense mucho, hasta la próxima. Bye, bye.